Salma! El miércoles jugamos contra Franco. ¿Cuándo jugamos? Sí, el miércoles jugamos. Sí, Ah, ¿qué pasó? No, pensé que me estaba preguntando que venía. de vuelta. Claro, por eso. No, de vuelta no jugamos contra Franco. La revancha. El miércoles jugamos contra River. El viernes o el sábado jugamos contra River. ¿Qué? El viernes contra River. Domingo. No, más oscuro. Como el Frente Mundial. Muy, pero muy buenas noches, gente. Bienvenidos al Más Fuerte Futsal. Nos encontramos acá en Boedo, donde se va a enfrentar el Estrella de Boedo y Almafuerte en la 14ª fecha del campeonato. Bueno, nada, como siempre les pido que se suscriban, por favor. Los likes, por favor, que nos ayudan muchísimo con la transmisión, a mantener el canal, no cuesta nada, es gratis, como siempre digo. Y bueno, si quieren seguir los partidos de Almafuerte, pueden activar la campanita. Como siempre, todos los comentarios, saludos, opiniones que sean con buena onda, bienvenidas. Y bueno, esperemos disfrutar una linda jornada de futsal. Recuerden que al final de la primera vamos a estar transmitiendo la tercera división también. Ya está cargado el link en la página en el canal nuestro de YouTube. Y bueno, nada. Les pido disculpas si se escucha mucho ruido o algo, pero tengo que estar en la tribuna rodeada de gente porque no tengo mucho lugar. Así que vamos a tratar de que sea de la mejor forma posible la transmisión.
cuarteto de Almafuerte que va a arrancar. El de Estrella, lamentablemente no los conozco, no tengo planilla, no tengo nada. Les voy a decir los números. Y bueno, arranco con Estrella, que los tengo acá cerquita. 23, 7, 20, el 5 y bueno, el 1 al arco en este caso. Y por Almafuerte tenemos a Agus, Mariano, Lucas, Juaco y el mono al arco. Bienvenido Fabián, muchas gracias por el saludo, a ser transmitido. Agustín Sánchez es el hijo de Fabián y le manda un beso enorme. Hola Franquito, vamos al alma. ¿Cómo estás? Bueno, para la gente que se está sumando recién, les cuento que en 17:58 para que termine el primer tiempo. Gana Almafuerte 1-0 y Estrella, no, perdón, Almafuerte tiene una falta. Corrijo la información, corrijo no, actualizo. 17 para terminar. El primer tiempo gana Almafuerte 1-0 y tienen una falta cada uno.
Sí, Ramón, vamos con Alma, arrancó con todo hoy. Hola Nora. A ver. Amarilla para el arquero de Estrella. La realidad es que no llegué a ver si fue dentro del área o no, pero bueno, no lo están cobrando. Aparentemente fue afuera y cayó adentro. Pero bueno, es un lindo tiro libre igual, ¿eh? ¡La distancia fue! Corner para el más fuerte. Bueno, gente, 14:48. El tiempo. Gana 1-0. Alma fuerte y tienen 2 faltas cada uno. Corrijo, 3 faltas Alma fuerte, 2 faltas Estrella de Boedo. Bueno, se sumó muchísima gente a la transmisión. Son todos bienvenidos y se agradece por estar ahí. Y ahora les voy a pedir un favorcito más. Vamos con los likes, porfa, gente. Vamos que hay muy poquitos. Vamos que ahí se suman. Muchas gracias. Hola, Nahue. No, Juan Manuel no. Todavía no. No entró Puli. No, pero este tampoco se ve.
Hace lo que se puede. Lamentablemente es bajo el techo, estamos abajo de la autopista y toca rápido la pelota arriba. La tapada la del mono. Vamos, Alma, Walter. Golpazo, golpazo. Justo le pegó. Hola. Hola. Un saludo para toda la gente de Rosario, Tomás de Zamora, Lanzones. No te olvides de... Para mi hermana que está en Villa Carlos Paz, No te olvides de Chicoy. Chivicoy, la Rani, soy de toda mi familia. Dale, mono. Barato salí. Tanto. La Juliana sí. Vamos, mono. Y yo soy más de placar. Más cómodo para guardar la ropa y todo eso. Pero es tan caro. No empecemos. Que si no hablemos sin saber esto. Todo piensa más de cuatro. Bueno, gente, 11:30. Gana Almafuerte 1-0.
faltas cada uno. Eso te estaba por preguntar. Pareciera que... Hola Gustavo, ¿cómo estás? Pareciera que resbala la cancha. Veo jugadores que no hacen pie. No sé si será que hay humedad. Hola, Sevita. Falta de Almafuerte. Cuarta falta, todavía quedan 10 minutos 38. Es muchísimo tiempo para tantas faltas. Gracias, Gus. Se tiene que cuidar mucho Alma ahora, no cometer errores. Ahora sí es verdad. Ah, no lo ven, no lo ven. Lucas no está bien, hay un golpe, no sé si es un golpe o un tirón cuando se resbaló. Me vas a llorar. Bueno, aprovecho para pasar en blanco. 9:27 para que termine el primer tiempo, gana Almafuerte 1-0. Almafuerte tiene 4 faltas, Estrella 3. Y hay un montón de gente, hay pocos likes, así que vamos gente, vamos con los likes, vamos que ayudan al canal. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, esperemos que no sea nada lo de Lucas, ya lo están revisando. Tarjeta amarilla para Valen y quinta falta. Todavía quedan 9 minutos y Almafuerte ya tiene las 5 faltas. Qué complicado, pero bueno. Se puede, se puede. ¡Vamos, Puli! Bueno, gente, parece que lo está preparando a Puli, ¿eh? ¡Vamos que te esperamos, Puli! ¿Trajeron la máquina? ¿Trajeron la máquina? Lo esperamos con nosotros. ¿Qué? Obvio. Ay, no. Como les cuento para la gente que no sabe, estamos todos muy ansiosos por el debut de Puli.
En primera, Juli es jugador de tercera. Y nada, es la máquina de tercera. Ojalá entre un ratito así pueden ver. Dale distancia, hermano, dale. Vamos a los pibes, Seba. Hay mucho futuro ahí. Dale, Fran, dale, gordo. Dice la pelota para solo. No, perdón, Ariel, pero es muy complicado acá. En el medio está repleto de gente parada. Sí, entiendo que tal vez el ángulo de la cancha no se ve bien. De hecho, no se ven los corners, no se ve la línea, pero no, es imposible. Es el lugar más seguro para poner el trípode y más cómodo para poder filmar. No sé si ven acá a mi derecha toda la gente que hay en el medio. Hola Bruno, ¿cómo estás? Te cuento, quedan 7:32. Gana Almafuerte 1-0 y está con 5 faltas Almafuerte, así que nada, se tienen que cuidar el tiempo que resta. Falta de Estrella, cuarta falta de Estrella. No va 1-1, gana Almafuerte 1-0.
chicas, así que por suerte está todo bien. Fue un golpecito nada más. Vamos, Luca. Por partes, Silvia, Esteban, no sé, es de Estrella, calculo que me estás diciendo. Y sí, se nota que está resbalosa la cancha. No sé si será que la cancha siempre es así, o tal vez hubo mucha humedad durante el día, tal vez sea eso, no lo sé, pero sí, se resbalan mucho los jugadores. Tremenda tapada del mono. Corner para Estrella. No se ve nada de la línea porque hay gente, así que nada, no puedo ayudarlos mucho con el tema de que si a quién se les puede, a quién no se ve nada. Partido tercero jugador. Sí. Últimos 5 minutitos del primer tiempo. Seguimos 1-0 arriba el más fuerte. Regalamos pelota Cole. Últimos 4 minutitos. Seguimos igual. Arriba el más fuerte 1-0. Seguimos con las mismas faltas. 5 al más fuerte, 4 Estrella. Otra vez volvió a tocar.
bajo el techo, estamos abajo de la autopista. ¿Minuto? Sí. Ah, perdón, me desconcentré. Minuto. Pero como se saludaron todos, me desconcentré y digo, ¿qué pasó? Hay algo que me perdí. Minuto. Bueno, Que no se note, ¿no? soy libre. Sí, libre. Corre bien, corre bien. Libre como el viento, tiro blanco. No entendía nada. Sol, no ves. No, no tengo los lentes. Ahí te digo. ¿Qué? 2 minutos. ¿Qué querés? 53 segundos. Sí, eso lo veo, pero quiero ver cuánto va acá. ¿Cuántas qué? ¿Cuánto Tiempo 44:15. 2 minutos 53 segundos. Gana el más fuerte 1-0 contra Estrella de Boedo. Ay, Luciano, Nicolás, Loco, Candela, gritan acá. Lucho. ¡Sabri! No, es Sabri. Ah, es Sabri. ¿Y por qué él tiene el nombre de Lucho? Porque no puede poner la cuenta de ella. Ah, mal ahí, mal ahí. No se ve, ¿no? No, que te quiero avisar para que te tape los cuernos. Tiene que tener novio para tener cuernos, Tommy. Grande. Barrio. No tengo novio. Sí, lo que pasa es que a ver, no da el espacio. Tal vez en el medio, pero. ¡Ay! Se fue cerquita. Estrella metió arquero jugador porque quiere checar la diferencia antes de que termine el primer tiempo. Quedan 2 minutos 30. Pero ahí cerré bien porque iba a saltar y iba. ¡Pone al arquero, Estrella! Últimos 2 minutitos. Sí, sí, es verdad. Dice Sebastián que corran las pestañas que no puede ver. ¿Quién es Sebastián? Sebas. Sebas, pégate. Sí, es verdad, la cancha tiene pendiente, en este caso, hacia mi izquierda. Juli. Si lo que me acaban de decir. Pero bueno, sí, hay cosas que hay que modificar, pero cada club hace lo que puede dentro de lo que tiene también, así que hay que ser pacientes. Un saludo para mi novia Lucía, Martina, Chiara, Delfina. Sí, es cierto también eso. Falta un poco de plata para poner en los clubes, para que mejoren, pero bueno, vuelvo a repetir, cada club hace lo que puede con lo que tiene. Hay clubes que pertenecen a AFA, que no son invitados y que no tienen cancha y tienen que salir a alquilar cancha y bueno, pero nada, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible con lo que tenemos y de ver un poco de buen futsal. La octava mañana, sí, mañana se va a estar transmitiendo sexta, séptima y octava. También se van a estar transmitiendo mañana, perdón, vuelvo mirando el partido por eso. Tiene que estar parado 5 nomás,
Sí, ayer fue y después pasado. Ayer lo jugó todo. Minuto 21, arquero jugador de Estrella y gana el más fuerte 1-0. Ajá. Uy, se fue muy cerquita, Blanca, muy cerquita. Es muy complicado porque la pelota no puede levantar mucha altura porque toca el techo. Así que no es fácil patear de arco a arco. 50 segundos finales del primer tiempo. La tapa el mono. 30 segundos. Hay que evitar el gol y hay que evitar la finta porque eso también implicaría un penal. Y Alma lo está haciendo, 11 segunditos. Terminó el primer tiempo. Nos vamos al entretiempo con la victoria parcial de Almafuerte 1-0. Bueno, los dejo un cachito en silencio porque acá es mucho lío en la tribuna, así que en un ratito seguimos.
Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al canal. No, ya expliqué antes, no me puedo mover de donde estoy, no hay lugar para nada acá. Bueno, vamos a pasar en blanco, arranca el segundo tiempo recién y gana Almafuerte 1-0. ¿Cómo que empezó? Primera falta de Almafuerte, 1 minutito y medio que transcurre este segundo tiempo. Eso escuché. Aparte que queda muerto. Ay, ese rebote. Bueno, lindo tiro libre para Almafuerte, aunque son complicados. Pero bueno, nada imposible, ¿no? Bueno, gente, aprovecho mientras para pedirles que se suscriban. Les pido por favor que nos ayuden con los likes. Hay mucha gente y pocos likes. Dedito para arriba, por favor. La corre. Tapó muy bien el arquero. No, Tommy no entró, Puli.
Los habíamos emocionado, la verdad, porque lo habían puesto a precalentar y nada, pensamos que entraba, pero no. Igualmente, siempre repito lo mismo, todo es a su tiempo y no hay que apurar las cosas. Así que en el momento que entre va a ser el momento justo. Tiene muchísimo talento y muchísimo por delante. Hola, Benja, seguimos igual, Almafuerte 1-0 arriba. Luchito Galotti está precalentando, a ver. A las manos del monito. Hola Mayra, no, lamentablemente no me puedo mover del lugar a donde estoy. Estoy en la hinchada, en la tribuna, perdón, con la gente. Acá no hay cabina de transmisión y estoy desde donde puedo. Hay muchísima gente en el medio, tampoco me puedo ir a parar al medio. Hay poco lugar, está muy pegada a la cancha, así que tampoco tengo lugar. Y lo tapa toda la gente. Si ven para los costados, para un lado se ve un poco, no se ve el córner, para el otro ni siquiera se ve la línea. Así que, perdón, pero estoy donde mejor me pude ubicar. Entró Lucho Galotti, gente. Lucho es nuestro jugador, nuestro pivot de tercera que hoy debutó en primera. Así que nada, estamos muy contentos, muy emocionados con él. ¡Dale, Luchito! No puedo. ¡Qué Lucho! ¡Qué Lucho! Sí, estamos súper contentos con Lucho. Hola Santi, se te extraña, Santi. ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! Estamos ganando, Santi gana Almafuerte 1-0. Quedan 13 minutos 48. Dale Lucho, dale Lucho. Tranqui Lucho, dale. Perdón gente, me salgo un poco de la transmisión porque nada, me sale la mamá de adentro. Tarjeta amarilla para Axel Mayelo. Así que pasando en blanco, 13-25 para que esto finalice. Gana Almafuerte 1-0, 2 faltas de Almafuerte en este segundo tiempo y amarilla para Axel Mayelo.
Recordemos que en el primer tiempo Valen también tuvo su amarilla. ¿Qué? 13-25. Quedan. Diego, que la amarilla fácil. También les cuento que si no se ve perfecto en cuanto a imágenes, porque acá no tenemos wifi, estoy transmitiendo con datos, así que también es poco por eso. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Para el más fuerte para Marín. Y tercer falta cuando quedan 12-25 para que esto finalice. Gracias, amiga. No me mate por ahora. Mateo, fue, dale. Que no se mira. Ya está comiendo. El que avisa no traiciona, decir que estoy. Come rápido,
Bueno, gente, quedan 10 minutitos para que esto termine. Y sigue ganando Almafuerte 1-0. Y otra vez golpeó la pelota en el techo. A las manos del mono. Uy, qué lindo pase. Uy, no, llegaba a entrar eso y me muero. Llegaba a entrar eso y me muero de taco de Dani, casi convierte el segundo tanto. Que no la vea Toto. No la vio. Va a decir que lo quiere imitar. Resbala bastante la cancha, la verdad. Va a haber que comprar una Coca-Cola y que pisen un poco. Quedan 8:26. Gol de Estrella. Cuando quedan 8:19 para que termine el partido, empate Estrella, están 1-1. Almafuerte tiene 3 faltas.
Quedan 7:51 y están 1-1. Amarilla. Y algo decirle que quedó. Así te quiera, Tirán. Metió más la sombra. Último 7:30. Corner. ¡Oh, le pegó en la espalda! Ah, no. Bueno, perdón, gente. Bueno, perdón. No, yo no soy. No soy periodista deportiva, no soy relatora, no soy comentarista. Soy un ser humano, no me pagan. Soy un ser humano, che. No te pagamos para que grites así. No me pagan igual. Puro amor esto. Dale. Almafuerte tiene 3 faltas y Estrella tiene una sola. Vamos, gente, vamos con los me gusta, que hay muy poquitos. Ayúdennos. Toquen el dedito para arriba. Ayuden al canal, porfa, es gratis. Perdón, no era así. Gracias a los que están activando el like. Cinco 50 finales. 1-1 va esto.
5 minutos finales. Sí, gente, no se olviden que al finalizar seguimos con el partido de la tercera. Ya está cargado el link en la cuenta, en el canal, perdón, de YouTube. Acompáñanos con la tercera división. Manu ahí, pero bueno, no se vio. Está complicado el arbitraje hoy, la verdad. Hace un par de fechas que no teníamos problemas de arbitraje, pero hoy la verdad. Minutos 50 y esto sigue 1-1. Tres faltas de Almafuerte, una estrella en este segundo tiempo. Se resbaló Lucho. Está muy complicada la cancha, la verdad. Desde todo punto de vista. Y esto sigue 1-1. Oportunidad. Clavaditos para que esto termine y estamos 1-1, 4 faltas Almafuerte.
Una estrella. Minuto pedido. Bueno, volvemos. Estrella mete arquero jugador. Otro ganamos, ¿eh? Y hay que aprovechar acá. Aparentemente la agarró fuera de la cancha y echó al arquero. Afuera de la cancha, no afuera del área, perdón. ¿Quién agarró fuera del área? ¿Agarró fuera del área? Bueno, a ver, hay que aprovechar esta oportunidad. Gente, vamos todos cruzando los dedos ahí. Manden toda la fuerza, vamos. 1 minuto 34. Para mí también. Uno a uno, vamos. Ah, ok. Estamos descoordinados con los aplausos. Igual máquina 4 que avienta Sí, Lucho entró, Lucho Galotti, sí. Casi mete un golazo Lucho, ahí pegadito al palo se fue. ¿De verdad te pensás que le voy a contestar así? Los chicos de Estrella de la tercera, no está la selección. ¿Qué está pasando? Están discutiendo, se están peleando, pero no sé. De hecho, Lucho está en cancha ahora, está con la número 9, Lucho. Vamos, gente, vamos. Toda la energía, toda la fuerza desde casa que le tienen que mandar al alma. Vamos, vamos.
Queda 1 minuto 34, están empatados y tenemos la oportunidad del penal. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos. Ay, casi, casi. No importa, todavía queda tiempo. 1 minuto 32. Minuto pedido por Almafuerte. Y esto se está poniendo caliente. Esto se está poniendo caliente, gente. Como diría mi hijo, esto está más caliente que CPU de Ciber. Mira, te voy a decir algo. Yo voy a recortar cada cosa que vos decís en la cámara y la voy a subir. Literalmente. Porque tu hijo te va a retar. No saben quién es mi hijo. Sí, sí, grita los goles de tu hijo nada más. Poneme a ver. Qué bronca, boludo, qué bronca. Encima, Alvear. No, encima, viste, Nachito. Sí, Estrella está con un jugador menos. Echaron al arquero. Los chicos de Alvear no van a pensar que se lo tienen que ganar sí o sí. Me encanta la tranquilidad de los de tercera. Gente, por favor, después nos acompañan con la transmisión de tercera. Ya está subido el link. Trabamos en 59 me gusta y hay más de 200 personas mirando. Vamos, Jopense con el dedito para arriba. Ahí está, qué lindo, gracias. A ver si podemos aprovechar la posibilidad de que Estrella tiene un jugador menos, ¿no? Y ya no les da el tiempo para que entre a menos que haya un gol de por medio. Está bien parado, Estrella, defiende bien el arquero jugador. Último 55. Falta de Almafuerte. Quinta falta de Almafuerte. Quedan 45 segundos y esto sigue 1-1. Tenemos que ya cortar con las faltas porque una más implicaría un penal. Y estamos con un jugador más, así que hay que saber aprovechar eso. Últimos 40.
empataron Estrella y Almafuerte 1-1. Bueno, gracias por acompañarnos, por los likes que ayudan muchísimo. Los acompaño a seguir con la transmisión de Tercera División en el otro link que está cargado en el canal. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene por Copa Argentina a las 8:30, si no me equivoco, que enfrentamos en Villa Maipú a Primera Junta. Así que bueno, beso enorme a todos. Los espero con muchas ganas, garra, pasión y con el alma bien, bien fuerte.